¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Yo soy Santiago. Yo soy Anaí. Y este es su podcast. Collar de Limones. 1, 2, 3, 4. Órale. Así es, se va a llevar el intro. Tú también tienes que bailar. No te avisamos, no te creas. Vas. Bueno, ¿cómo están mi gente, mi raza? Otro día más. Yo sé que me extrañaron, yo sé que ver una semana completa al doctor Santiago luego les hace falta mi feeling. Ya sé. Es que yo no hablo tanto, no gente parlanchín. Sí, ya sé, yo soy bien habladora, perdón. Sí. Es que de chiquita no me hacían caso. Pero bueno. Ahí se nota, están los podcasts, puras tomas tuyas hablando y Sí, yo casi ni salgo. Es que el podcast es mío. Yo soy invitado. Entonces invitado todos los días. Sí. Bueno, hoy sí tenemos un invitado de Hoy verdad. sí tenemos invitado. Y el invitado es el doctor Héctor. MBZ Héctor Díaz. Bueno, yo les platico un poquito, les introduzco a nuestro invitado. Él viene de la sureste de México. Del sureste. Sí, de Villahermosa, De Villahermosa, Tabasco. Un saludo para toda la raza de Tabasco. Obviamente no nos ve nadie de allá, pero van a empezar a vernos de allá. Pero sí, Eso sí. Obviamente. Entonces, ya es la segunda persona que conozco de Tabasco en toda mi vida. Y yo lo primero. Ya ves, hay talento en el sur. Bueno, el doctor aquí presente, pues se los presento. Él es médico veterinario zootecnista y él está enfocado al área de ortopedia y traumatología. Y de eso vamos a hablar en este capítulo. Bueno, en términos un poco más simples, para hablarles a ustedes como propietarios qué podemos hacer en caso de que sospechemos que nuestro perro, nuestro gato o alguna mascota en general tenga algún evento traumático. Les vamos a explicar qué es un evento traumático y cómo podemos un poquito actuar en casa y qué hacer antes de ir al veterinario y con qué veterinario acudir, ¿verdad? De preferencia. Oye, yo tengo una anécdota que me pasó hace poco. A ver, Eso, vamos pero a empezar. se va que la soltamos después, pero más que se presente el doc. Bueno, sí, ya. Sí. Ahora sí. Doc, preséntate. Pues bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Yo soy el doctor Héctor Díaz, me dedico a la parte de traumatología y ortopedia veterinaria. Como tal, me he especializado en esta área, me he preparado. Como todos los médicos humanos, igual inician como medicina general. Nosotros también llegamos a enfocarnos y a especializarnos en un área. Yo me dedico a la parte de trauma y ortopedia. Me gusta mucho la traumatología, me gusta mucho reparar todo lo que se rompe. Entonces, traumatología no es enteramente el trauma emocional. Es otro tipo de trauma. Es otro tipo de trauma. Digo, para traumas emocionales en caninos, ahí están los etólogos. Yo soy traumatólogo con el énfasis en reparar fracturas, reparar lesiones osteoarticulares. Entonces, también estoy enfocado en la parte de ortopedia, todo lo que involucra lo que es los problemas ortopédicos, ya sea por degeneración o simplemente un problema congénito. Entonces, muchas gracias por la invitación y pues estoy muy agradecido y con mucho gusto en este lugar. Entonces, de igual manera, cualquier duda que pudieran llegar a tener o cualquier cosa, estoy para servirles, y cualquier duda o pregunta que tuvieran, con mucho gusto la respondo. Obviamente la consulta tiene un costo, ¿verdad? Pero si quieren una consulta, ahorita les pasamos aquí al final. Al final. Doctor, para que agenden sus citas. Oye, ¿cómo decidiste la ortopedia? ¿Qué fue el primer paso que te hizo, que te llamó la atención, que dijiste, por ahí es? ¿Cuál fue el hueso? Muy curioso porque realmente al principio mi primera opción no fue veterinaria. Entonces se juntaron todos mis gustos en mi crecimiento, en mi desarrollo personal. Yo primero estudié ingeniería. Entonces, en medio de la ingeniería civil, que la ingeniería civil se dedica a la parte de la construcción, el desarrollo de edificios, puentes, todo lo que tiene que ver con construcción. Una vez tuve la oportunidad de ir a un refugio animal en San Luis Potosí, y ahí me enamoré de los animales más de lo que ya estaba,
y nunca había visto tantos perros juntos. Entonces ahí fue donde principalmente decidí estudiar veterinaria y dije, ¿sabes qué? No me veo de ingeniero, me voy de veterinario. Y pues ahí quedó la semillita de la construcción. Ajá. Pero me fui por mi pasión, que eran los animales. Entonces, les decía hace un momento, uno estudia medicina veterinaria como medicina general. Uh-huh. Entonces, cuando voy terminando la carrera, me gustó mucho radiología. Radiología, ver huesos, imagen, identificar patologías, enfermedades, problemas. Me gustó mucho. Entonces, la radiología fue mi perfil, lo que me gustó muchísimo. Entonces, salgo de la carrera, empiezo a trabajar, decido irme de mi estado y llego a Guadalajara. Entonces, llegando a Guadalajara, me topo con un hospital donde atendían múltiples especialidades, entre ellas ortopedia. Entonces, cuando llego al mundo de la ortopedia, me fascino porque dije, es reparar, es construir de nuevo. Entonces, de ahí fue donde salió mi gusto por la reparación, el construir y volver a dejar un hueso de la misma estructura o lo más parecido a lo que era antes. Uh-huh. Y ahí se juntaron todos esos gustos, todas esas pasiones, y sobre todo enfocado en algo que me apasiona mucho, que son los animales. Entonces de ahí nació el enfoque que tengo hacia traumatología y ortopedia. Okay. ¿Y ahí te especializaste en Guadalajara, en esa clínica, o después? Como tal, ahí fueron mis primeros pasos. Una doctora fue mi primera maestra. Ella también estaba en aquel entonces ya enfocada en el área, estudiando sobre eso. Como tal, en México desgraciadamente no hay especialidades que te ayuden a desarrollar ese enfoque. Como tal, es una especialidad que trata de abarcar todas las áreas. Sin embargo, igual terminas la especialidad, claro, sales con mucho más nociones, mucho más practicidad para resolver casos clínicos. Uh-huh. Sin embargo, igual sales y también te enfocas en un área en específico. Entonces, como tal, en México no existe la especialidad. Lo que en México de momento se hace es enfocarnos en un área. Estudiamos diplomados, cursos. Entonces, entre más nos vayamos nutriendo, más nos volvemos expertos en el área. Uh-huh. Entonces, afortunadamente y desafortunadamente, hay especialidades que sí se pueden llevar, pero están fuera del país. Entonces, por ejemplo, estudiar una especialidad de traumatología o como tal llegar a tener esos títulos es salir del país, es decir, a España, es ir a Estados Unidos. Entonces, como muchos, empezamos con diplomados, empezamos con cursos. Entonces, así empecé yo. Primero me interesé en el área. Me involucré. Esa también es una historia algo curiosa, en el sentido de que pues obviamente fue en pandemia cuando yo me mudé a Guadalajara, entonces tenía el tiempo del mundo claro. para estar metido en el hospital. Entonces, y ser autodidacta. Sí, le invertía mucho tiempo. Fuera de mi horario laboral yo me quedaba en el hospital, entonces me quedaba haciendo lo que a mí me gustaba. Y me fui involucrando y me abrían las puertas para estar en las cirugías. Entonces yo preguntaba, y creo que el interés de aprender es lo que te lleva a crecer en un área. Claro, no, y aparte porque te vas, o sea, yo una vez estando en el área ya vas pegándote a la gente que sabes que ya le sabe. Sí, pues vas adquiriendo un conocimiento práctico, ¿no? o empírico, no sé si sea correcto pues decirlo. Empírico es cuando aprendes por tu cuenta, pero si alguien te está enseñando cómo se hace con base en sus propios conocimientos, pues ya es como, sí, algo más práctico. Sí. No profesional, porque no estás teniendo una escuela que te esté haciendo de que paso a paso cómo se tiene que hacer, pero pues estás aprendiendo de alguien que ya tiene más experiencia, y eso también es algo que suma un chorro bastante. No, y como dice el doctor, es que realmente aquí en México no hay donde aprender. No hay la nada. única universidad que ofrece ciertas especialidades es la UNAM. Pero no todas. Como quieran, no son todas, ¿no? Sí. Entonces, Claro. son bien poquitas. Y las especialidades, por ejemplo, la de medicina y cirugía de pequeñas especies es solamente esa, y las otras especialidades son en otras especies. O sea, están en producción de bovinos o ovinos, reproducción. Entonces ya son otras especialidades que pues nosotros que nos dedicamos a pequeñas especies, no te sirve para nada. digo,
Es muy funcional porque créeme que los especialistas que conozco son son una pistola. Sí, Entonces, pues sí. son muy buenos. Cada especialista que me he topado en el camino son muy buenos. He conocido a 2, 3 especialistas y la mayoría son muy buenos. Tienen una expertise bárbara. Yo creo que obviamente todo ese sacrificio que hicieron para estar en la especialidad, porque es complicado también estar en la especialidad, tanto calificar en el sentido de que tienes que cumplir requisitos para estar ahí, y luego, o sea, son muchos detallitos, hasta el inglés tiene que ser parte de, aunque no nos guste, entonces sí es algo que suma y realmente es muy valorable y muy reconocido los médicos que estudiaron la especialidad, porque yo todos los que conozco, la mayoría, es una chinga, con el perdón de la palabra, es una chinga el trabajo que ellos llevan, entonces la verdad reconozco a los especialistas, son muy buenos, y claro, una vez que ellos dicen, ¿sabes qué? Yo sí, tengo la especialidad y se dedican a un área en específico, son una verdadera eminencia en el área y la verdad son muy buenos y la verdad de eso que ni qué. Entonces, en ese sentido, pues sí, los que te tienen la oportunidad, porque pues obviamente hay muchas cosas que se van a dar en medio de, pero muy reconocido el trabajo de los especialistas y pues realmente ese espacio que tuvieron y que se brindaron ellos para darse esa tranquiza con la especialidad es reconocible y luego toparse con esos maestros que son la mera riata de veterinaria en México, o sea, realmente aprender de ellos es también muy reconocido y pues yo creo que no es algo fácil y pues ningún área es fácil, o sea, siempre es trabajar y eso es lo que nos hace buenos, o sea, realmente darle el tiempo y enfocarnos, realmente el sacrificio también tiene mucho que ver. O sea, eso es lo que te mencionaba de Guadalajara, el tener mis horas de trabajo y luego quedarse sin goce de sueldo, pues ya es de cada uno. Y eso es algo que me ha gustado compartir cuando he tenido la oportunidad con algunos practicantes. Decirles, ¿sabes qué? Aquí te podemos enseñar esto, pero también aprender más va a depender de uno, no depende de nadie más. Exacto. Así es. Sí, pues como tú dices, yo creo que al final la palabra es esa, ¿no? El sacrificio. O sea, no todos, ya sea porque no puedes en el momento o no quieres, pero puede haber ciertas variantes que te van a orillar a que pues se postergue el hacer una especialidad que para empezar es complicado hacerlo con el título tal cual así de especialista y con todos los sacrificios que eso requiere, porque es tiempo, es dinero y es un chorro de esfuerzo, porque pues ahí obviamente, aparte como dice el doctor, esforzarse antes de llegar ahí para que seas candidato y luego durante y después para que te puedas pues graduar como especialista. Sí, no, es difícil porque luego, si hablando como si estás ya en una carrera como tal, en una universidad, pues obviamente implica costos de todo, de lo que te cuesta la especialidad, lo que te cuesta llegar ahí, lo que te cuesta mudarte, lo que te cuesta todo. Y luego aparte de estar estudiando, estar de todo y pues trabajando porque de algún lado tienes que sacar dinero. Y así hay especialistas que trabajan y estudian al tiempo, pero no, y te imaginas luego las guardias, todo lo que tienen que hacer, o sea, estar ahí cumpliendo y todavía tienes que buscar rascarle para subsistir en un lugar donde no eres, porque desgraciadamente también la oferta, no sé si es por la poca demanda, pero la oferta es muy baja, o sea, son muy pocos lugares que te ofrecen la especialidad. La Ciudad de México, Guadalajara, Ciudad Juárez, Puebla, Mérida, y ya nos quedamos ahí. Y en Monterrey, o sea, que nos queda aquí cerca. Imagínate, te toca moverte, te toca pagar renta, comer, y es donde aplica los foráneos, pura sopa, dicen. Exacto, pura atún. No, ni el atún está bien caro. Oye, a veces la UNAM abre como ciertas especialidades en ciertas ciudades, pero sí está un poquito complicado porque se tiene que juntar a un grupo de médicos, pero tienen que solicitarlo y tienen que venir a darle sus... Y hay unas que son como modalidad híbrida. Sus materias. Como lo teórico en línea y la parte práctica que son como un año, casi siempre en la mayoría de las especialidades que he visto en la UNAM, ya va a ser presencial.
Pero pues como quiera en ese año, ¿quién te mantiene, güey? O sea, Sí. No, es que yo conocí unos médicos en Torreón que hicieron eso y se los dieron en Torreón, duró 2 años y fue ahí en Torreón, pero la verdad es que no sé, yo supongo que sí. Sí, pues es que luego eso también jala más. Pero sí, o sea, sí fue de que, oye, pues nos tuvimos que juntar varios y luego lo solicitamos o sea, no fue sencillo, pues. Sí se logró, sí se puede hacer, pero pues sí está complicado. Para empezar a organizar el grupo. Sí. Imagínate conseguir a 20 pelados interesados en la... Sí, ya luego. Y que se comprometen realmente, porque luego a veces, yo tengo trabajo, no tengo chance de ir al curso, yo primero el trabajo o lo que sea. Sí. Claro, es complicado y luego ahorita decías eso de que, o sea, sí se abrió algo, pero se abrió algo de bovinos. Y eso es algo muy curioso también, porque la parte de la zootecnia es algo que te quieren encasquetar a sí o sí, y está bien, o sea, hay una parte de sustentabilidad que busca México, pero, o sea, si tú ves ahí en Sudamérica, que no estamos en Sudamérica, pero, o sea, ellos salen como médicos veterinarios. El enfoque es médico veterinario. Sí, la parte clínica. No es zootecnia, no es de que vamos a reproducir animales a lo bestia. Y aquí se busca recuperar lo que una vez tuvo México o algunos sectores de México, como lo es la ganadería bovina en su tiempo, la ganadería lechera, la cárnica. Entonces, sí, es como que, y de hecho, es lo que te decía, abren especialidad, y yo la verdad no sé qué tanta cantidad de demanda o de postulantes tenga la especialidad de ovinos. O sea, ¿quién se dedica a borregos? Respeto, ¿no? La verdad es que yo que sí no conozco a nadie que se dedica a borregos. O sea, y es eso también, es la mentalidad de cada quien, ¿no? O sea, uno se dedica a pequeñas especies, pero pues eso es lo que está demandando ahorita. Sí. Entonces, si uno no empieza a demandar, es que uno dice, ¿sabes qué? Pues ya estoy aquí trabajando, ya. Sí, aquí luego caemos en eso. Caemos en el toderismo, lo que comparto con mi compadre, el doctor Cristian. No, o sea, ya nos podemos dedicar a cosas muy específicas y ¿sabes qué? Aquí no le sé yo, lo remito. La remisión es algo que también nadie está acostumbrado a hacer. Ya lo hemos dicho, siempre lo decimos en todo. Aparte de busquen un médico con cédula, siempre decimos eso. Los veterinisaurios, ¿cómo es que? Veterinisaurios, sí, por cada el meme que dice, por cada prueba de parvo que se hace de Lisa, un veterinisaurio se infarta porque no lo hueles. Sí, está bueno. No lo detectas por el olor. Oye, pero sí, bueno, a lo mejor ahorita todo esto estamos escuchando cosas muy técnicas, cosas para el gremio. Sí. Pero pues como tutores de animales, ustedes tienen que saber, como dueños de mascotas, que como ya lo hemos dicho en otros capítulos, no somos todólogos y nos tenemos que ir enfocando a áreas. A lo mejor al inicio, ahorita para empezar aquí ninguno de los tres tenemos ninguna especialidad, pero sí nos vamos como enfocando a cierta área para generar una expertise, o lo más cercano a una expertise de esa área para poder ser, incluso para poder ser candidatos para entrar a la especialidad como tal. Entonces, ahora sí que tengan esta comprensión en sus cabezas, porque lo mismo pasa en otras áreas de la salud. No precisamente a lo mejor en la medicina humana, porque ahí está todavía más regulado, donde no te dejan meter mano. No, pues ahí sí no tienes la especialidad con... No puedes decir que eres cardiólogo, pero por ejemplo acá en el área veterinaria pues es muy complicado. Aquí en el área de medicina humana, traspolándolo a nosotros, por ejemplo los médicos humanos, bueno, los médicos que se dedican a la medicina humana, porque luego dicen que todos son humanos, pues ellos sí pueden hacer la especialidad en cualquier parte del país, o sea, bueno, casi en cualquier parte del país. Si hay como ciertas hospitales que te rinden esta carrera, ¿no? Ya que es la segunda parte de la carrera universitaria de la especialidad, pero hay más oferta, o sea, hay más de dónde agarrar, no tienes que mudarte 15,000 kilómetros más lejos, güey. O sea, hay más facilidad de irte a un lugar cerca que a lo mejor como persona individual no te requiere un gasto tan exagerado y pues suele ser más sencillo en ese sentido, lo diría yo. Obviamente igual reconozco a los médicos de medicina humana que tienen especialidad, obviamente es un sacrificio también en cada uno la subespecialidad y sí. Hay especialidad de la especialidad sí, y en medicina veterinaria debe ser igual.
Sí. obviamente, pero pues estamos todavía en un proceso como país en el que está muy difícil, muy cabrón que se abra para todas las especialidades que existen. Yo creo que para empezar el primer proceso es quitar la zootecnia. Exacto. La zootecnia te consume bastante tiempo y esfuerzo. Y a los que no nos gusta, pues no sirve para nada, güey. Y pues sí, o sea, si no piensas dedicarte a vacas, a cerdos o a animales de producción. O incluso a reproducir perros y gatos, güey, si no te interesa esa área, porque realmente eso no requiere un conocimiento médico. No, y súmale que cuando hablamos de reproducción en una escuela, hablamos más de reproducción en animales de producción cárnica, no de perros y alimentación, gatos, porque de producción. de reproducción en animales de perros y gatos no se toca casi nada. No. Se Te enseñan cómo se llaman las razas, No, para qué sirve cada una. Y ahorita que hablabas de esas limitantes que tenemos, bueno, en comparación de medicina humana y medicina veterinaria, súmenle que las escuelas de medicina veterinaria están a las afueras de la ciudad o en otro municipio, cuando las escuelas de medicina humana están en la misma ciudad. Sí, en el En centro. los mejores lugares. Pegados al hospital universitario por lo general. O sea, un lugar muy céntrico. Y todas, bueno, no sé si todas, pero por lo menos tienen acceso a un hospital para hacer las prácticas. Exacto. Al que puedes ir de una vez. Obviamente yo entiendo que ellos están más amarrados en el sentido de que está más difícil que te dejen meter mano desde que eres estudiante. Y en medicina veterinaria, al menos yo lo agradezco, que yo pude meter cuchillo desde primer semestre, pero porque tienes a alguien que te supervisa y te permite como, mira, así se siente el órgano, así, esto va a pasar si sangra, o esto es una hemorragia, o así. Y en humanos es más difícil, obviamente, porque pues hay una ética distinta. Pero igual, eso igual es muy variado, porque no en todas las escuelas de veterinaria te enseñan lo que te enseñaron a ti. Bueno, pero eso no fue en la escuela. Eso fue porque yo trabajé en el primer semestre con colegas. Sí, no, es muy diferente, sí, en las escuelas no. No, en las escuelas sí es como hasta que te toque cirugía o hasta que te toque... hablando de las carreras está bien raro porque sí está la carrera de zootecnia. Sí. De hecho, aquí en el norte... Pues ingeniería agrónomo zootecnista lo da la Narro. Y pues ya con eso, güey. ¿Por qué no la dan a nosotros? La da el Tec de Monterrey. Pues es que ya hay billete. Digo, sé que el Tec de Monterrey... No sé, pero agronomía sí la da. Sé que pero yo creo que también debe de dar. Sé que también hay medicina veterinaria del Tec de Monterrey. Pero pues obviamente también estamos hablando de escuelas... si hay algún extranjero aparte del doctor Cristian que esté viendo este video, sepan que el Tec de Monterrey pues es una escuela cara, ¿no? Aquí en México y normalmente hay carreras que están enfocadas a los negocios, o sea que terminan siendo productores de un negocio. Entonces eso es lo que luego por eso siento que como médico veterinario, aunque extrañamente la mayoría terminamos siendo emprendedores, pues no se nota todavía ese contexto social de que los médicos somos también empresarios, güey. Entonces, no lo creemos ni nosotros, como colegas. Imagínate cómo nos ve la gente de afuera. Entonces, creo que también por eso luego se distorsiona y las escuelas nos dan medicina veterinaria y zootecnia. Yo creo que ahí sí, en esta parte, sí somos todólogos en los veterinarios. Sí. Somos el que contesta el teléfono, luego somos el que maneja y el que todo. El que paga las facturas, somos el que ordena los medicamentos, ordena lo que sea, somos el que recibe al cliente, somos el que nos atiende y... El que agenda, ¿no? Sí, todo esto, o sea, es un trabajo que la parte administrativa pues muchas veces no la compartimos con nadie. Entonces, pues, y eso tampoco te lo enseñan en la escuela. Es que es un hospital ya más grande, más en forma, pero yo creo que la mayoría que tiene así una clínica pues hace de todo. Sí, y yo creo que eso también es algo que, obviamente, no creo que en el Tec de Monterrey, donde den medicina veterinaria, te digan, sí, tú puedes empezar un negocio tú solo. No, pues es como en la UVM, ¿no? Tienen sus muñecos ahí artificiales. Sus dummies, eso. Retomando de que depende de la escuela, yo sí he visto que en la UVM 0 pacientes vivos tienen para practicar. Entonces... Ya hablamos de eso, de que nosotros pensamos que sí son necesarios. No sé tú qué piensas. No, pues es necesario trabajar con un animal bajo supervisión. Claro. Porque, o sea, ¿cómo vas a percibir el calor, la sensación del movimiento? La adrenalina de que se te está desangrando. De que te va a patear una vaca, no. Pero sí, entonces, pues son varias cosas, ¿no? Para llegar al punto de enfocarse en el área. Exacto. Pues es mucho trabajo y no se menosprecia, entonces todo trabajo debe ser bien recompensado. Exacto.
Y eso es algo que también ya hemos platicado cuando hablamos de las simibets y todo ese rollo de cómo, por qué le asustó a un chorro de colegas, pues porque tenemos pésimas condiciones laborales, esa es la realidad. Entonces, bueno, retomando. Oye, vamos ya. Lo bueno, ya nos estamos aburriendo. Yo aquí estaba viendo el video para ver qué hacían con su perro fracturado y estábamos hablando de la veterinaria en México. Ya, haciendo ya preguntas más concretas, más precisas. Sí. Todas las fracturas, todos pues sí, las fracturas necesitan una cirugía. No Empezamos todas. fuerte. No, o sea, no depende. O sea, yo creo que el 90-95% pudieran requerir fracturas, ¿vale? Cirugía. Sí. Perdón, podrían requerir cirugía, sí. Se me fue. Sí, el 95% de las fracturas pueden requerir cirugía. Son muy específicas las que no requieren una cirugía. Tendrían que ser muy específicas y obviamente hay que tener criterio para decidir si requiere o no la cirugía. Entonces va a depender mucho del tipo de fractura, porque también las fracturas se clasifican en cómo es la forma en que se fracturó, si está multifragmentada, si hay múltiples fragmentos del hueso, si solamente es transversa, o sea, la mitad, totalmente. Entonces son varias cositas. Hay luxaciones también que pueden requerir o no requerir cirugía, pero va a depender del criterio y en el momento en que se aborda. Y el criterio del médico, no de tú como dueño, que tú, no, pues ni se ve que le duele tanto, doctor, yo creo que no ocupa cirugía. Sí, no. Eso no lo decían ustedes. Sí, igual la parte de las fracturas, hay médicos que prefieren manejar vendajes o férulas y no están indicadas en todas, la verdad no están indicadas en todas. Una vez vi un video en Instagram de una doctora que manejó una fractura con vendaje y luego el perrito presentaba plantigradismo. Entonces luego dijo, no, le hicimos fisioterapia y todo, y ya está mejor, pero el plantigradismo fue iatrogénico. O sea, el estar inmovilizado tanto tiempo también te genera un efecto musculoesquelético negativo. Entonces también, o sea, entendamos que los pacientes están en cuadripedestación todo el tiempo. Entonces, un paciente que no mueve los músculos por 10 días empieza a generar un movimiento, una carencia de movimiento, que esto hace que el músculo se empiece a degenerar, empieza a haber una hipotrofia muscular. Entonces se empieza a atrofiar, ya sea músculo, ya sea la movilidad. Entonces, este tipo de resultado era esperado. Entonces, depende del tipo de fractura, depende del tipo de luxación, requerirá un vendaje. Si no, no es necesario. Ahí es donde dices, ¿sabes qué? Eso es cirugía. Exacto. Ahí es donde yo te digo, ¿sabes qué? Es la fractura que con un vendaje sí puede salir. Exacto. Esa no. Entonces luego dices, no, pues sí, fractura, porque yo sí hablo de eso. Fractura, vendaje o plantigradismo. ¿Por qué habrá pasado? Y le hice fisioterapia y listo, está listo el perro, pero pues el plantigradismo tú se lo generaste. Nada más para hacer un tiempo aquí y explicarle a la raza. ¿Qué es eso? Que el plantigradismo, bueno, ¿quieres explicarlo tú o lo explico yo? No, para la raza. En palabras sencillas, el plantigradismo, ustedes se han fijado que un perrito cuando camina y apoya sobre lo que es la huellita, donde están como las almohaditas que recubren los dedos y lo que vendría siendo la palma de la mano. Esa parte es en realidad como si nosotros camináramos con la mano a cero. Pero cuando hay un plantigradismo es porque pues algo se degenera, un nervio, un músculo, y hay un apoyo más hacia atrás de la pata, como de donde está la segunda almohadita más chiquita, que está después de la que está por la palma. Esa terminan apoyándola en el piso y eso no es normal en ningún perro. Sí, es cuando uno dice, ¿por qué baja de más la muñeca? Exacto, como si la muñeca estuviera hacia abajo. Sí, se desplazara más hacia abajo, o la patita, en el caso del talón, bajara hasta donde está el corvejón, que es el talón en sí. Sí, ya ven que la patita de atrás está como en una L que no toca el piso, el taloncito. Está así, ¿no? Y luego terminan como así.
Sí, Exacto. bajan completa. Entonces, eso es por Eso es tema. plantigradismo. Eso es plantillas. Y eso, o sea, hay cosas que se tienen que tratar de manera puntual. Hay fracturas que pueden llegar a ocupar vendaje muy específicas y hay vendajes que no son para todos. Exacto. Y otra palabra que dijo el doctor y que no explicamos, cuadripestación. Cuadripestación es andar en 4 patas. Sí. Las personas, humanos, humanoides y simios algunos, andamos en 2 patas, eso se llama bipedistación. Bi de 2 y cuadri es de 4. Entonces eso es... Bueno, me ha tocado, no sé si les ha tocado a ustedes, de que pues el dueño no le quiso hacer la cirugía o por X causa, y luego le soldó el hueso, pues como se dio a entender, y luego lo trae la pata así para otro lado, y No, y pasa muy seguido se ve bien que... gracioso porque luego caminan y la pata la doblan así para otro lado, o sea. Deja tú que la doblan, siempre es una pata más flaca. Ah, O sea, sí. siempre esa pata que ya no apoyaron normal, siempre va a estar bien flaca. Y eso es la hipotrofia del músculo. Eso es lo que explicaba el doctor hace rato. Hipo es de chiquito y trofia es de deshacerse. De hacerse o deshacerse. Ya depende del término que uses antes. Pero hipo es de que se hace más chiquito. Sí, es la disminución. Ujú. Entonces, pues es muy particular ese tipo de casos y lo que mencionabas de esos perritos. Regresando a lo que mencionábamos de los pacientes que están en 4 patas, que es la cuadripedestación, es importante mencionar que los perritos y los gatos cargan el 60 al 70% de su peso corporal en las patas delanteras. Entonces, contrario a lo que uno piensa de que uno está parado en las dos de atrás, pensamos que con las patitas o con las piernitas cargan más, pero no, son con las de adelante. Entonces, por ejemplo, un perrito con una fractura de mano que ya no la usó nunca, ese peso que ya no recibe la pata se distribuye a las demás patas. Exacto. Entonces puede generar algunas otras lesiones. En las articulaciones, ¿no? Sobre todo. Aunque no use la patita, las otras pueden sufrir una sobrecarga articular por tener fracturada una patita y que quedó chueca. Exacto. Entonces, eso podríamos decir que es más peligroso que tu perro se fracture una de las patas de adelante o que se rompa o que se le ampute, porque eso también es otra posible solución de un problema traumático, ¿no? Una amputación Una amputación, sí. O sea, dependerá del caso. y del daño. Pues aquí me gustaría como que tú desde tus propias palabras, como si hablaras con un cliente, por favor, no me hagas lo que me hizo el doctor Cristian, que cómo le explicas la diferencia entre una fractura y una luxación. Ok. Una fractura es la pérdida de continuidad de un hueso. O sea, digamos, un hueso es una línea. Entonces, esa línea, cuando se rompe, ya es una fractura, ¿vale? Entonces, una luxación, bueno, y estamos hablando, perdón, regresamos. Una fractura, estamos hablando de casi siempre de huesos largos. Entonces, un ejemplo, el fémur es un hueso largo. Esa pérdida de continuidad es una fractura, ¿vale? Y las luxaciones se llevan a cabo siempre en articulaciones, ¿vale? Entonces, la articulación es donde el fémur, ahora regresamos al fémur, el fémur se une a la tibia, que es el hueso que le sigue después de la rodilla, o se une a la cadera. Entonces, esa es cuando nosotros movemos la cadera, eso que se está moviendo es la articulación. Eso cuando se sale, literal, hablemos del fémur. El fémur tiene una cabeza, esa cabeza se inserta en la cadera. Si esa es una articulación, si esa articulación tiene un movimiento fuera de su lugar, eso es una luxación, ¿vale? Entonces la luxación se lleva a cabo en las articulaciones y la fractura en un hueso en sí, en particular. Bien, eso es importante, porque luego creo que muchos tutores no saben esta diferencia y creen que todo, sobre todo en los atropellamientos me ha tocado que se luxan y no necesariamente se fracturan. Las luxaciones pueden surgir incluso sin un traumatismo, ¿no? O sea, pues, por desgaste. Sí, por una carrera. Sí. Pues una luxación puede ser por un exceso de fuerzas en la articulación. Sí, me ha tocado algún paciente que corriendo se luxó el codo, o sea, frenó de golpe y rotó con mucha fuerza la mano, la muñeca, y esa fuerza se dirige al codo y se luxa. Me ha tocado también pacientes que van corriendo y se luxan el hombro.
Entonces, pero eso también va a predisponer de la raza, la genética, que sus ligamentos estén íntegros y que tengan una buena conformación y resistencia. Entonces, cuando estas no la tienen, predispone a que cuando andan haciendo mucho ejercicio, en un movimiento brusco, se genere la luxación. Y sí es un evento, sí es traumático, pero por un ejercicio excesivo. Y hay otras que pueden pasar de manera inesperada sin tanto movimiento, pero esos estamos hablando de pacientes condrodisplásicos. Condro es articulación, displásico es displasia, que es desplazamiento del hueso o de la articulación en sí. Entonces, estos pacientes con una alta predisposición a displasia, en un momento dado, puede hacer un movimiento, bajar la escalera y ya se luxó. O sea, puede pasar de manera, una actividad normal más bien. Y las fracturas casi siempre son por un... Sí, eso por es un golpe o por un... Yo creo que la única condición que predispondría sería como una osteoporosis, ¿no? Que también pasa en perros. En perros es raro, es muy raro la osteoporosis, eso es más en humanos. La osteoporosis es muy poco común. Realmente no conozco pacientes hasta ahorita yo con osteoporosis. No digo que no pueda existir, pero de momento no es algo muy común en perros. En perros lo que pasa es que estas condiciones, como hablábamos de razas que predisponen a lesiones ortopédicas, te pueden llevar a tener una enfermedad articular degenerativa, algo que empieza como artritis, que es la inflamación de la articulación, y termina en artrosis, que es la deformación del cartílago articular. Ok, esa también es una diferencia importante. Yo creo que, por ejemplo, razas súper comunes que tengan atención todos ustedes en casa. Podríamos hablar de las razas más predispuestas, por ejemplo, en cuestiones de luxar articulaciones. ¿Tú cuál dirías que es el top 3 de razas que más se luxan? Chihuahuas. Chihuahuas y todas las razas pequeñas, Chihuahua, Pomerania y Yorkie. Sí. Son las más comunes en luxación patelar. La luxación patelar es la luxación de la rótula en nosotros. Bueno, nosotros le llamamos rótula, en ellos es patela. La luxación patelar o la luxación rotuliana es la luxación de la rodilla, ¿vale? Entonces, esta luxación es muy común porque su raza, son razas chaparritas, sus huesos son un poco deformes, con un poco de desviación, y eso predispone a que las estructuras generen esta luxación. Entonces, literal, no hay chihuahua que no tenga luxación, es como 9 de cada 10. Como el anuncio de un alimento que no voy a decir su nombre. Estaba a punto de decirlo. Ah, sí, perdón. Bueno, de aquí 9 de cada 10 chihuahuas se luxan. Por ejemplo... no está registrada la frase, mejor decimos 9 de cada 10, ¿no? Sí, verdad, a lo mejor, sí, 9 de cada 10 chihuahuas se luxan. Entonces, si tienen un chihuahua, ya saben, y de repente, igual, vamos a poner una imagen, acuérdame de mandarle la imagen, de cómo se ve una luxación patelar, y si no, googleenlo, luxación patelar en chihuahuas. Es bien importante porque luego se confunde mucho con que se golpeó, con que lo picó un insecto. Algo muy común con los chihuahuas y con los que sufren luxación patelar son cuando están caminando y alzan la patita. Alzan la patita y toda la patita la traen un ratito así colgada y siguen caminando y ¡pum! De nuevo. Eso como brincando, ¿no? es una sinología de luxación patelar. Porque como se luxa en ese momento, una vez que se vuelve a acomodar, vuelven a bajar la patita y la usan de Que manera dicen, normal. ya, como que ya tronó. Ya estuvo. Ya la descansé tantito. Fíjate que voy a contarles una experiencia que me acaba justo de pasar este fin de semana. Ya se la conté al rector en privado, pero se la voy a repetir para todos ustedes. Fui a un evento que organizó el gobierno del estado, que se llamaba Carrera Perrona. Entonces, había muchos perros conviviendo ahí, muchos perros que nunca conviven con nadie, y muchos perros que no están acostumbrados al ejercicio extenuante que es una carrera, que si para bien era una carrera corta de 5 kilómetros, pues para el perro que nunca sale del patio es un chorro. ¿Estás de acuerdo? O sea, hasta para mí es un chorro. No falta el que llevó a los pugs, había pugs, había bulldogs en carritos, pero en especial un chihuahua que se acercó a nosotros porque teníamos en nuestro stand como pues ahí con el logo de veterinaria, y pues se arrima y me dice, oiga, ¿me lo puede revisar? Es que
trae algo, como que algo le picó la rodilla. Y luego le dije, a ver, bájale, y era en Chihuahua. Entonces ya era la pata trasera del lado izquierdo y lo veo que está parado en 3 patas. La tercera está levantada, la cuarta está levantada y súper hinchado, que se le veía así cerca de la articulación de la rodilla. Y yo, pues eso no lo puedo revisar aquí, ¿estás de acuerdo? O sea, necesito, que eso también es otro tema que quiero que lo explique, porque es indispensable los estudios de imagen casi siempre en una consulta de ortopedia. Pero, bueno, el perro estaba de que así con la pata. Y luego me dice, no, yo creo que le picó una hormiga de las rojas. Y yo dije, no señora, eso se ve muy raro, llévelo a una veterinaria. No, eso sí fue en ese rato, porque justo ese mismo perro lo había visto al inicio, porque me dijo, oiga, ¿por qué estaba viendo tanto el perro? Y yo, pues porque está bien ansioso, señora. Su perro no convive, ¿verdad? Me dice, no, es antisocial. Y yo, ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Entonces, pues, chéquenlos. O sea, no porque de repente se le hinchó la pata y no la quiere apoyar, no siempre es porque algo les picó. No siempre, porque siempre creo que lo primero que piensan los tutores es que fue acá. La huellita. Sí, de que, ay, es que se quemó la huellita por el calor. Ay, es que algo le picó acá. Ay, a lo mejor trae una espina. No siempre es eso. Y menos si ves una bola o si comparen. Hay otra rodilla con la que pueden ver cómo se ve esa rodilla. Y si la otra se ve más ancha, pues algo pasó en la rodilla. Y hay que consultar al perro. Y de preferencia, pues con un médico enfocado al área de ortopedia y traumatología. No, vayan con cualquier médico y que él los mande con quien tengan que ir. Pues sí. Bueno, pero atiéndanlos. Atiéndanlos, por favor. No crean que los picó la hormiga y que al rato se le pasa. Sí, luego piensan que cómo hacer una luxación o algo si no han recibido un golpe, no han recibido una caída, no han recibido... O sea, hace 10 minutos estaba bien y nomás... Exacto. Pues ya saben que sí se puede. Así es, ya vieron, ya escucharon al doctor. Puede ser simplemente por caminar de más, simplemente porque corrió y se derrapó, se detuvo mal, pues es como un carro, o sea. Oye, también, si tu perro no está acostumbrado a hacer ejercicio, tampoco le exiges mucho. Y si no está acostumbrado a correr, tampoco lo saques. Pero bueno, eso es otra cosa. Nada tiene que ver. Pues como nosotros, que nunca corremos y los que queremos correr 5 kilómetros. No. Nos va a doler, al día siguiente no vamos a poder ni levantar. Al día siguiente vamos a pedir incapacidad. Sí. Entonces, pues sí. Pues sí, es muy particular lo que mencionas con la parte de la cojera. ¿Sí? Toda cojera no es normal. O sea, por algo están cojeando, por algo tienen levantada la patita. ¿Sí? Entonces ahí casi todas las razas, hay que entender que todas las razas puras, si podemos llamarlas puras, son los que tienen más problemas. Sí. Tienen alta predisposición a los problemas. Entonces las articulares o sea, como tal las ortopédicas no están exentos de. Entonces algo muy particular en las razas pequeñas es la luxación patelar. Entonces hay muchos perritos también que pueden vivir sin esta signología, sin este signo de cojera, sin esto de que anda levantando la patita. Muchas veces pueden pasar años y ellos vivieron siempre con la luxación. Eso también puede pasar. Y cuando ya se generó el daño, ya es cuando empiezan a levantar la patita. Oye, ¿y siempre que hay cojera hay dolor? ¿O es que solamente es la incomodidad que se sienten raros? Cuando ellos empiezan a cojear es porque hay dolor. Sí o sí hay dolor. Lo que sí es muy importante es pues acercarnos a un experto. O sea, pueden ir con un médico al que más confianza le tengas. Y si ellos detectan algún problema ortopédico, pues obviamente los van a... Espero que los remitan. En un mundo ideal. En un mundo ideal eso estaría pasando. Sobre todo para atender de manera puntual a los pacientes. Yo creo que eso es lo más importante. Oye, me pasó no tiene poquito, pero tampoco tiene mucho, hace como unos 2 meses. Me llegó un chihuahua precisamente. Acuérdate que traía 2 codos, ¿sabes cuenta? No de que esto se le doblaba así. Y será normal, y ¿cómo no es normal? Oye, es normal que la pata esté así. Sí, y lo mejor es que lo operaron hace 2 meses. Digo, no te lo operaron bien. Y sí se le veía la cicatriz. Digo, pues mira cómo te lo dejaron. Digo, ve con el que te hizo ese cochinero y dile, mira cómo me dejaste mi perro. O sea, literalmente traía 2 codos. ¿Sabes cuenta que se le doblaba así y lo se le doblaba también para acá? O sea, como que se le había fracturado el antebrazo. Como que se fracturó después de que Yo no sé qué pasó, pero
Probablemente usaron la técnica inadecuada, como dijo el doctor. O sea, O no sé, o no le dieron reposo, no sé qué pasó, pero sí. que luego eso es otro rollo. Sí, no, hay muchas cosas muy particulares. Las razas pequeñas también son muy particulares con algunas fracturas. Hay el radio en sí, el hueso del radio, Ujú. en razas pequeñas tiene una particularidad en su irrigación, en su aporte sanguíneo, o sea, su vascularidad. Entonces, carecen de ella, entonces tienen mala cicatrización. Entonces, si no se hace bien la cirugía, no cicatriza. Y eso se vuelve a llama romper. proceso de no unión. Simplemente no cicatriza el hueso. Yo Nunca creo se que cayó. a lo mejor pasó eso, pero pues se tuvieron que dar cuenta al momento de quitar pues, los tornillos, por así decirlo. Porque Tenía los hoyos. Era Le colocaron un fijador externo. Sí, era externo. Error número 1. No soy ortopedista. No, pero- No, y justo le pregunté. Pero estoy casi segura No, que justo no. le pregunté, le dije, ¿trae una orilla así por afuera? Me dijo, sí. Le dije, ¿cómo no se dieron cuenta cuando se la quitaron? Sí, no, los fijadores externos. Se la quitaron y se le movían 3 partes del brazo y lo... Es normal, al rato se le quita. Sí, hasta al rato pega. Es que se acostumbró a la férula. Oye, yo creo que ya tenía tiempo porque el perro no se quejaba, o sea, yo lo estuve manipulando y no se quejaba de dolor ni nada. No, algo que pasa con el dolor es que los perritos suelen adaptarse al dolor. Sí. Entonces eso es muy preocupante porque ¿qué significa? Que ellos tuvieron que aguantar el dolor ¿Por cuánto un tiempo prolongado para decir que pues ya me adapté. Sí. Pues sí, así como las mamás que tienen la asiática y que dicen, no, pues ya camino chueca, pero haciendo toda madre. Ya lo regresé, le dije, no, le dije, pues ocupo un ortopedista. Le dije, si quieres ir a donde mismo que se lo dejaron así, le dije, o le buscamos otro. Pues Dijo, sí. no, déjame ir a decirle que mire un cochinero. Le dije, pues ve, dile, pues. Sí, Sí. El uso de fijadores externos, que son como los clavos que atraviesan de lado a lado por fuera del brazo o de la pierna, son de cuidado muy particular. Si no los cuidan y no se colocan bien, es como si no lo hubiesen hecho nada y hubiesen pagado por nada. Porque están acostumbrados, desgraciadamente, y es lo que he visto, porque es algo económico, si es algo económico esa cirugía. Sin embargo, si el que lo coloca no lo coloca bien y no te dice cómo cuidar ese aparato que tiene tu mascota colocada en su brazo o en su pierna, eso muy fácilmente se contamina. Recordemos que esos aparatos es un clavo que atraviesa desde fuera hacia el hueso. Entonces, si esa herida donde está con piel se llena de polvo, se llena de tierra y ven líquido ahí y no lo limpian, se contamina. Esas bacterias que se quedaron ahí migran hacia el hueso, avanzan hasta adentro. Entonces se contamina el hueso, y si el hueso se contamina, hay osteomielitis, o sea, infección en el hueso, y no cicatriza. Exacto. Entonces Y ahí es donde termina llegamos a la amputación. La verdad, Exacto. en ese caso yo no supe qué pasó porque no era cliente mío, en realidad yo no lo había atendido y fue por una segunda opinión de que le dije, bueno, normal obviamente, le dije, o sea, si Regresó con 3 patas el perro. ocupó una Lo cirugía. vas a las vacunas. Sí. Ay, perdón que me ría, yo sé que está mal, pero... No, es que ya de risa, le digo, ocupó una cirugía, le digo, ¿quieres regresarte con el que te hizo la primera? O buscamos otro. buscamos a alguien. Y Sí, pues ya sí. yo no te puedo ayudar, pero te puedo ir a buscar a alguien. Dijo, no, pues déjame ir, regresa a donde fui, porque pues ya le pagué. Le dije, pues está bien, pues tu decisión. Sí, yo creo que eso es súper importante también y por eso pues insistimos mucho nosotros que vayan con un médico para empezar, que tenga cédula y que sobre todo es una super red flag como tutor que vayas con un médico veterinario que quiera hacer de todo. O sea que si tú le llevas al perro porque tose, te lo atienda. Que si tú le llevas al perro porque se rompió la pata, él mismo lo haga. Que si tú le llevas al perro porque le salió un hongo en la piel, él mismo lo haga. O sea, hay que aprender a remitir y a lo mejor sí podemos saber un poquito de todo, pero si ya se nota que ya está sobrepasándole la situación al médico y aún así él insiste en que no te vayas a otro lado, que él te sigue atendiendo, ya es una red flag para mí. Sí, O no, sea, pues es que pues, sospechas de algo, le das el tratamiento de elección. Si no funciona, ya es el momento de buscar un experto, ¿verdad? exacto, sí, todo el mundo busca un médico. Ajá. Pero sí, o sea, un doctor, por favor. Ah, el tratamiento de elección es pues el tratamiento que es... El del libro. Sí. Entonces sí, ahí ya cuando, pues si ya se te salió de las manos también, como ya lo hemos dicho en otros capítulos, colegas, remitir no te hace menos médico ni menos profesional.
al contrario. Pero pues sí, también como tutores creo que tenemos que estar como Oye, aprendiendo a diferenciar eso, ¿no? Yo sé que siempre lo decimos, pero sobre todo los médicos viejos, no sé, tienen mucho miedo Ahora. de remitir o... No sé si sea miedo, o sea que sea, pero nunca remite, no sé. Yo siento que va por el lado del ego y por el lado del miedo a la vez. O sea, porque es el ego de cómo voy a aceptar que alguien sabe más que yo, ¿sabes? Y luego es por el otro lado de, es que se me va a ir esa venta, se me va a ir ese cliente. ¿Qué tal que el otro güey lo atiende mejor que yo y ya no me va a querer a De mí? todos modos, si lo atienden mal, se te va a morir y ya no va a volver el cliente. Pues es que eso es algo en lo que no piensan en el momento. Pues yo creo que el egoísmo y la envidia laboral es algo, ¿cómo se llama? Muy común en todas las carreras, en todo el ámbito laboral. O sea, ya sea, llámese médico, llámese abogado. Entonces es algo que como veterinario va desde uno, ¿no? Que uno lo quiere, uno rompa ese estigma de ok, ¿sabes qué? Yo no le sé a esta área, me voy a este lado. Sí. Y le digo, ¿sabes qué? Llévalo con este doctor, él es experto en el área. Y no te quita nada, como ustedes decían, no te hace menos médico, no te hace menos profesional, al contrario, te suma. Exacto. El decir, ¿sabes qué? Yo no sé, pero te voy a recomendar con alguien que te va a ayudar. Y también reconocer quién te ayuda. Exacto. Porque hay muchos médicos, y lo digo de manera amplia, que dicen saber hacer algo y lo hacen a como Dios le da a entender. Entonces ahí es donde desprestigian, si de por sí menosprecian a los veterinarios, regateándonos, luego van con alguien que dice hacer las cosas. Y termina peor. Sí, me ha tocado resolver casos clínicos donde ya gastaron una fuerte cantidad y regresan y quedó peor, o sea, estuvo peor, pues más la cura salió peor. Sí, de que sale más cara el remedio que la enfermedad. Y me toca resolver, buscar soluciones para que pueda salir adelante el paciente, pueda volver a usar sus patitas. Entonces eso es algo muy importante también, reconocer cómo es el trabajo del médico. Investigar, no cuesta nada investigar, así como se meten a investigar cosas en Facebook, en Google, TikTok, en todo. Fuentes confiables. Ahí sí, no, pues hay muchos médicos que tienen en sus páginas, o sea, esa misma, o sea, publica su trabajo. Médico que no publica lo que hace es médico que no sabe lo que está haciendo. Eso te lo digo porque yo lo digo en el sentido de que conozco muchos médicos, que no voy a nombrar, aquí en Saldivia. Oye, tengo mi página abandonada. Ya tengo una que se llaman ahí y otra que se llama Santiago. No contesto ni los mensajes. No, hombre. O sea, tienen mucha promoción y realmente son de los trabajos que me toca resolver por segunda mano. O sea, en el sentido de que ya hubo una resolución primaria y quedó mal y me toca resolver la resolución primaria. Y la resolución primaria es la que está publicada. No, porque no la suben. Caso de éxito. Sí, y no la comparten. O sea, no hay ni o sea, ¿cómo puedes visualizar cuál es el trabajo del médico? O sea, yo tampoco te digo, yo comparto un montón de cosas cada semana, no. Pero trato de juntar la evidencia para que cuando tenga un caso similar, decir, mire, propietario, ya me tocó. Así es como se ve, así se resuelve, así termina. Entonces son cosas que esa evidencia a ti te sirve como respaldo para decir, este caso clínico, esta enfermedad de mi paciente se resuelve así y esto es el posible resultado siempre y cuando se hagan las cosas de manera puntual y de manera adecuada. Sí, tanto de parte del médico como parte del tutor, porque sobre todo yo creo que en la ortopedia y la traumatología es un área en la que si no hay trabajo en equipo entre tutores y médico, ya valió. Definitivamente es algo que promueve mucho el trabajo en equipo, el trabajo entre el cirujano, el tutor y el fisioterapeuta. Así es. La fisioterapia siempre va de la mano de mi trabajo. Sí, no, y yo creo que eso, bueno, yo por ejemplo he visto luego memes, ¿verdad? Que dicen de que cuando un ortopedista escucha que el paciente debe ir a fisioterapia y se está arrancando los pelos. O sea, pero yo también creo va como a la vieja escuela de que ¿para qué va? O sea, sí, ¿qué necesita? Sí, yo siento que eso es muy de médicos de la vieja escuela, de que, ay, ¿para qué?
O sea, güey, claro que se ocupa. Sí. O sea, imagínate quedarte tú con un cabestrillo un mes o dos y luego pinche vaprazo así, flaquito, flaquito como el micrófono. Y el otro fuerte, pues obviamente ese flaco no lo vas a usar igual o te va a doler cuando lo muevas. Claro, hay una limitación del movimiento por tiempo prolongado. Y hay un daño y hay que volverlo, hasta el mismo médico te dice, o sea, digo malamente porque también en el sistema de salud mexicano público no te mandan al fisioterapeuta, lo tienes que hacer por tu Creo que cuenta. mencionaba el doc, que los vendajes, pues, lo que ocasionan. No, y un vendaje que por lo general luego el cabestrillo, perdón, siempre me trabo con esa palabra. Sí, en personas casi siempre también es por la luxación de acá del codo. Y nadie te dice, güey, de que, oye, yo nunca me he fracturado, pero he visto colegas y conocidos que luego, oye, ¿no te mandaron a fisioterapia? Y no. Oye, Y siempre así, así. también los propietarios de que si ya te dijeron de que ocupa una cirugía tu mascota o algo, pues hácela. Me han tocado ir por segunda opinión y me enseñan la radiografía del hueso así de que en dos completamente. Digo, o sea, no necesito ser médico para saber que tu hueso que está quebrado, o sea, hay una fractura muy evidente. Como Sí. la película de Son como niños. ¿Está fracturado, doctor? Y no se curará con un vendaje. Con el No. hueso así salido. Yo, oye, pues, o sea, no necesito ser médico para saber que está fracturado, está bien evidente la lesión. ¿Cómo vienes por una segunda opinión? O sea, hazle la cirugía. Obviamente la gente busca a alguien que les resuelva de una manera más económica, primero, y de una manera menos traumática, porque luego siento que también le tienen mucho miedo a las cirugías de ortopedia, en general, ¿no? Porque... No, tienen como a tal a la anestesia, ya lo hablamos la vez Sí, pasada. también. Lo que le deben de temer es la que hace la cirugía. Si la hace mal, Exacto. en vez de ayudar va a generar más daño. Ujú. Médico que no sabe anatomía, médico que solamente va a cortar músculo y va a dañar más al paciente. Así es. Entonces es algo muy importante el abordaje quirúrgico, la reducción, que es el generar la osteosíntesis, es colocar el hueso en su forma lo más Parecido. natural posible en la que era en un principio. Eso es muy importante, es la clave para que haya una buena cicatrización ósea. Sí, porque imagínate que como el caso que decías, ¿no? De que tenía doble codo, güey. O sea, obviamente puede llegar a haber una rotación Ujú. y que nomás lleguen y se lo peguen. O sea, imagínate que la mano va así. Le va a quedar la mano al revés. Ajá, y luego, se la pegamos así. O sea, no mames, qué pedo. O como en el IMSS que te tienes que les Oye, ponen como en así, el ¿cuál IMSS, era la pata? que te operan la otra, que no es. ¿Cómo puta. chingados no se dan cuenta? Sí. Esta no, esta es la buena. Sí, o sea, yo creo que eso también es muy importante que lo sepan. Las cirugías de ortopedia, digo, aquí el doctor no nos va a dejar mentir, pero suelen ser costosas por el tipo de material que se utiliza. Sí, ¿no? claro, y te cuento ahorita una anécdota de hace unos días. Una propietaria, un tutor que no conozco, me escribió, pues mi número lo suelen compartir entre médicos, y me escribió preguntándome cuánto costaba una cirugía, me mandó las radiografías, pero más allá de eso, o sea, literal luego me dijo, te cuento rápido, o sea, así sí. como si fuéramos amigos, te cuento rápido. Este es mi perrito, se fracturó, y lo tengo en tal lado y se sale de mi presupuesto. Y yo dije, ok, y en mi mente dije, ese tal lado es el más barato que hay aquí. Sí, no, ¿por qué presupuesto? Y entonces estás si yo te esperando? doy mi presupuesto, Va a no ser- le dije eso, solamente le dije, ¿sabes qué? No te puedo dar una cotización porque primero tengo que revisar al paciente, ver cómo está, que no tenga mayores lesiones, y en base a eso te doy una cotización. Y mi trabajo se caracteriza por la calidad, por la veracidad de lo que estoy haciendo, y yo te comparto todo lo que hice, Ujú. y pues obviamente la expertise que tengo. Entonces eso es lo que vale mi cirugía. Entonces si gustas agendar una cita conmigo, te la brindo y te doy una cotización. Entonces no creo que hasta eso, pues, porque a eso iba también, hay que saber qué es lo que hacen, porque también el que te digan así es, no significa que así sea. No deben de quedarse siempre con lo que el médico que lo hizo significa Sí. que así es. Porque O hay sea, muchas maneras de resolver el mismo Sí, problema. no, y pues ahorita con tanta
amplitud en el internet, tú decías, ¿sabes qué? ¿Cómo se ve una cadera normal? Tú ves la cadera y ok, se ve cuadrada. Así se debe de ver una cadera normal. Entonces pasa y tu cadera te la operan y quedó toda chueca, pues ahí ya tienes una noción de que no estaba bien. Exacto. Entonces hay cosas que tienes herramientas o tenemos herramientas que podemos llegar a utilizar. Y te digo eso ¿por qué? Porque me ha tocado también pacientes que han ido con un buenos ortopedistas según y terminan peor. Entonces hay que también elegir bien y ahí es donde me cuesta un poco y me doy con la pared porque digo que cobras bien y haces estas cosas. Pues sí. Entonces, pues, ¿cómo? Y O que se infecten, me ha tocado clínicas, uno en especial que se les infectan. Que no vamos a decir nada. Porque aquí no quemamos a nadie. Sí, todavía. Ya me ha tocado ver como unos 3 o 4 casos que se les infectan y ¿cómo están? O sea, no tienes... la asepsia, Ajá. la limpieza para hacer las cosas. Sí. Que luego vamos a invitar a otra colega que sabe de manejo avanzado de heridas para que nos explique dónde es error del cirujano y dónde es error del que cuida después de la cirugía. Sí, porque es muy importante saber también, porque también me ha tocado ver médicos que promocionan cirugías de ortopedia y eso sí suben, material de decir, aquí yo operé un gato. Sí. Y están sin gorro quirúrgico y deja tú la lámpara, no pasa nada con la lámpara, pero sin gorro quirúrgico no porque seas pelón. No significa que no se te va a caer el pelo. Significa que no vas a usar gorro. Exacto. Entonces, A menos de que seas un Xolo Escuincle. y luego el gato mal rasurado, o sea, entendamos que una cirugía ortopédica es abordar el hueso, no es el músculo. Entonces, entre más profundo llegamos nosotros, más profundo podemos contaminar. Exacto. Entonces, la asepsia, lo que es la limpieza, lo que es el tener... La descontaminación. bueno, es que hay varios términos que Sí, trato de no mencionar porque son un poco complejos, pero es la limpieza que debe de haber en la cirugía. Eso se tiene que cuidar mucho para que no haya contaminación. Sí, pues imagínate, ¿no? O sea, es como dices, o sea, no es lo mismo operarte para quitarte. Yo, por ejemplo, tengo una bolita que tengo aquí en el brazo que es a nivel de piel, que fue como una mala cicatriz de un acné y se me hizo un tumorcito. Literal, así me dijo el dermatólogo, es un tumor de una cicatriz. Y entonces le pregunto, ok, ¿y luego qué hay que hacer ahí? Y me dice, pues te lo puedo retirar. Y yo, ¿sería en quirófano? Y luego me dice, no, es aquí ambulatorio y se puede hacer aquí. Pero porque es la piel. O sea, imagínate que alguien llega con su perro fracturado y te dice, aquí te lo opero. O sea, ahí corto el pelo, pero acá te lo opero. Oye, me ha tocado Vete ver... por la quesadillas. Sí. Me ha tocado ver médicos, bueno, no verlos físicamente, pero he sabido de médicos que han hecho cirugías de, no sé, de OVH en los domicilios de las personas. Castraciones. Sí. Yo conté una historia de eso en un capítulo. Sí, Caray, no manches. ¿cómo lo hiciste? O sea... No, o sea, qué valor, porque aparte es un lugar que no controlas. O sea, yo creo que desde el punto de vista como médico yo no lo haría una cirugía a domicilio. O sea, yo he trabajado a domicilio pero en consultas. Lo que ya requiere un quirófano o algo más, yo siempre lo remito o pido que me renten el lugar, ¿no? Pero imagínate que te animas a llegar a usar un bisturí, a entrar a planos más profundos que no son la piel, en una casa. O sea, no manches. A usar anestésicos. No, en un lugar donde ya puede haber una hablamos sobre emergencia. el cuidado de la anestesia. Sí. De que, ¿cómo lo haces? No se puede. Bueno, sí se puede. Sí se puede, ya lo han hecho. Lo han hecho. Pero no es lo correcto. normalmente sale mal. Entonces, No es lo correcto. Y yo no sé cómo los propietarios también se arriesgan a eso. No sé cómo es como si te dijeran, te saco el apéndice en tu casa. Hay para unas cosas que se ponen bien estrictos y para otras cosas les vale. De que, sí, opéramelo aquí en mi casa. Prioridades. Les importa más la vacuna. Y la estética. La vacuna y el grooming, sí. Sí, no me lo dejes muy pelón nomás. O sea, no Sí. importa si me lo castras aquí, pero no me lo dejes muy pelón. Sí. No, a mí me ha tocado que van para estética y van de que... Hasta con piometría me ha tocado que llegan de que... Sí. Pero primero bañalo. Sí, Porque que huele muy feo. ¿Cómo te lo...? Es que trae manchada la colita ahí porque se le escurre y un moquito. Sí. Pero primero bañalo. De que córtame el pelo, bañale y todo. La perra sí. No, no manches.
moribunda ya. La Sí, lo bueno es que no es agresiva. de buenas. Casi nunca llegan agresivos con biometría. No, pues ¿cómo? Pobrecitas, güey, es un dolor horrible, yo creo. ¿Verdad? Yo pienso que sí, pues hasta dejan de comer, o sea, dejan de moverse, dejan Y hay todo. fiebre así en picos a cada rato, o sea, Sí. qué horrible. Pero bueno, ya hemos hablado de la piometra. Pero... Bueno, ya para ir finalizando, cuéntanos una historia así que tú digas, un caso, que tú digas, oye, este caso hasta a mí me impresionó, de que cómo les pasó esto, que... ¿Cómo seguía vivo? Ajá. Sobre todo en pacientes de trauma, ¿no? Yo Sí, creo que no, es como... paciente de trauma, hay uno muy actual, ese ni siquiera tiene tiempo, o sea, eso es ahorita, literal, la semana antepasada. Doña Blanca. Ah. No, no, pues no yendo tu trauma más que la fractura de costilla, ¿verdad? Pero Sí. ese tipo de fracturas también depende de la fractura y cómo sea, pues, fractura de costilla, se puede manejar de manera conservadora, o sea, con tratamiento analgésico y reposo. Hay fracturas que también se pueden llegar a manejar así. Sí, porque yo, bueno, nada más haciendo entre paréntesis, pero pues luego como soldar una costilla es muy riesgoso, porque lo que está abajo es el pulmón. Sí, depende del desplazamiento de la fractura en ese sitio. Entonces, hablando de un caso muy particular, que digo, qué suerte de la de mi paciente. Sí. Tuve una paciente hace mes y medio, 2, que la atropellaron, allá afuera de su casa, tuvo fractura de cadera, fractura y luxación, un lado de la cadera fractura, el otro lado luxación. Se recuperó muy bien, fue un proceso largo, un trauma severo, trauma en vejiga, trauma en colon, pues la perrita con sangrado, la tuve sondeada, todo, le hice un montón de cosas. Salió adelante, la llevé a su casa, le hice enemas, o sea, lavados para que pudiera hacer popó. Sí. Entonces, fue un trabajo arduo, o sea, y empezó a llegar a fisio, empezó a usar sus patitas de nuevo, y empezaba a caminar, caminaba normal, ya más alegre y todo. Y la cuestión de hace 2 semanas, 1 semana y media, me la atropellan de nuevo. No manches, no. ¡Qué feo! Me la atropellan de nuevo, o sea, fue un accidente, realmente fue un accidente. No. También, pero pues eso a mí como traumatólogo, no como traumatólogo, solamente como su médico, si es traumatizante para mí, pues claro. porque yo la veo salir adelante, yo la veo mejorar, y ¡pum! y pum, Otra me la vez. atropellan. Realmente fue algo emocional, porque yo tengo mucho apego con mis pacientes. Pero en este último atropellamiento no sobrevivió. No, sí, claro, sobrevivió. Es que yo dije, lo está contando así como. Sí, yo también pensé muy que no. triste. Sobrevivió y me tocó operarla de nuevo. No mames. Entonces, ¿Y ahora ¿Otra nueva fractura o no, también el lado que se fracturó la primera vez, ahora se luxó. Y el que se luxó la primera vez, ahora se fracturó. Okay. Se intercambiaron los traumas. Y el otro ya estaba más macizo. Sí, ya amarró con la placa de titanio. Así fue, así de bueno quedó la primera cirugía. Saludos por esa primera cirugía. Oye, y ahorita anda luchando, pero no, o sea, ella está bien, está estable, ya está llegando a su oficio de nuevo. Ay, qué bueno. Se recuperó mucho más rápido porque el trauma se localizó solamente sobre la pelvis, ya no tuvo trauma en En vejiga vejiga. ni en colon. Entonces el hematoma también se redujo. No, realmente esta vez ha sido más rápido. Que la vez pasada atropelló un camión y ahora fue una bicicleta. Era un Sí. Focus. Sí. Una itálica. Esa es la más fuerte del año. No manches. Oye, antes de que vayamos ya cerrando, nada más por último, una guía rápida de qué hacer si atropellamos o si me atropellan. Y digo atropellamos, porque ya van 2 casos que me tocan que el mismo propietario los atropella. O sea, porque el perro se A mí me han acuesta. tocado esos casos. A eso sí se ha pasado, sí pasa. Y un oso. Ay, un oso. No, ese ya no lo vamos a comentar porque Nos cae la profepa. no quiero asuntos con la Bueno, ¿qué- sistema o cómo se llama. ¿Qué pasa si atropellas a tu mascota de compañía? Que ya sí es un animal Que no, silvestre. no, se llama oso, pero no No es un sí. oso, no es un oso negro mexicano. Hay que identificar qué tipo de trauma fue. Yo creo que es lo más importante para la toma de decisiones. Sin embargo, cualquiera de los dos, atropellamiento o aplastamiento,
sí o sí necesita ir a médico o con médico veterinario. De emergencia. De emergencia, sí, un atropellamiento o aplastamiento por un vehículo es de emergencia. Hay que identificar los daños internos y las posibles fracturas. Entonces, cuando un propietario o un vecino te atropella a tu perrito, tienes que llevarlo para identificar que no tenga trauma torácico principalmente y que no tenga trauma abdominal. O sea, que no haya algún órgano estallado, perforado por la posible fractura periférica, o sea, que esté cerca, o el trauma torácico cuando por el golpe, con alguna contusión pulmonar que genera neumotórax, que es el acúmulo de oxígeno fuera del área donde debería estar. Entonces, esas son las cosas que hay que verificar primero. Todo va a depender de dónde fue el trauma, o sea, si lo vieron, eso es muy importante. Si lo visualizaron, eso es clave importante para atender al paciente. Decir, ¿sabes qué? Yo vi que lo golpearon atrás. De todas maneras, nunca, como médicos, nunca debemos dejar de lado revisarlos completamente, independientemente de que nos digan lo atropellaron de la patita trasera. Y aunque veamos la fractura evidente y la patita colgando, siempre hay que revisarlo completo. Sí. ¿Vale? Porque eso es muy importante. Todo tipo de trauma. Una vez di una plática de pacientes politraumatizados donde les ponían porcentaje de neumotórax en pacientes atropellados. Entonces, aunque tenga una fractura, puede tener neumotórax. Y tú no lo sabes, pero porque tú te enfocas, es la visión de túnel. Exacto. ¿Vale? Entonces siempre es revisarlos completos. Entonces, sí o sí, atropellado, aplastado o caído, aunque sea sí, porque luego se avientan acá por altura, necesita revisión médica. Y obviamente si tienen una fractura evidente, sí o sí ocupa cirugía. Bien. Me tocó un caso ya tiene tiempo, de un perro que se cayó de un techo, hablando precisamente, y luego me habla, ¿es necesario que se lo lleve? Y digo, pues... No, güey. No, de hecho le dije que no me lo traiga, llévalo porque hay que hacer el estudio de imagen. Mejor llévelo a un hospital más equipado. Un hospital para que le hagan el estudio de imagen, porque yo, de todos modos me lo voy a traer y lo voy a mandar como quieren. Pues sí. Yo mejor directo para allá. Dije, pero si es necesario porque pues aventó de un techo, ¿cómo? Luego los gatos también siento que son como pacientes más concurrentes porque se lanzan, o sea, el gato está menso, el gato de repente no calcula, aunque siempre caen de pie y aún así a veces se pueden mover, pero pueden traer un chorro de trauma en... Sí, no, el impacto que reciben los miembros o las patitas es bárbaro, es grande. Oye, me tocó un caso de un perrito que no le hicimos estudio porque ya llegó en muy mal estado y que ya le dije, no, pues ya mejor hay que dormirlo. Pero tenía como 2 semanas que se había aventado del techo. Dice, pues anduvo bien, se levantó como si nada, anduvo bien y ahorita ya no se quiere mover. Y ya el pobre perro ya ni siquiera levantaba la cabeza ni nada. No, hombre. Entonces digo, pues, dice, pero yo creo que no fue eso porque se levantó como si nada. Digo, pues si se aventó el techo, adrenalina, güey. Y ahorita ya está así, ¿qué crees que fue entonces? O sea, si no le ha pasado otra cosa en absoluto, ¿por qué crees que no fue que se aventó del techo? O sea... pero si lo vacunaste hace 2 semanas y me lo atropellan hoy, es tu culpa. Es tu culpa, fue la vacuna, fue la vacuna. ¿Sí? Porque por la vacuna se pendejó y no corrió. Sí. Pero sí, bueno. Eso pasa. Yo creo que eso está para concluir. Otra diferencia que no dijimos, nada más para que, ahora sí ya para que cerremos, es la diferencia entre trauma o la definición de trauma más bien en medicina veterinaria. Ok, todo lo que tiene que ver con trauma es todo lo que genera un impacto ajeno a la fisiología. O sea, es caída, atropellamiento y golpe. O sea, el golpe puede ser aplastamiento, un atropellamiento puede ser aplastamiento e impacto. O sea, el empuje y el aplastamiento, eso casi siempre es por vehículo. Y arrastro. Y las caídas de altura. Todo eso. Bueno, también puede haber traumas por golpe, en el sentido de que le den un palazo a un perro. Machetazo. O lo muerda, porque también hay fracturas también por mordedura. Entonces, sí, o sea, todo lo que genere un impacto, sobre todo en el sentido de fuerza, sobre un hueso, una articulación, eso es trauma. Cuando hablamos de ortopedia, hablamos de una condición congénita o adquirida que genera un déficit articular. Entonces, una fractura es un trauma.
Una fractura es un trauma. Sí, para que quede claro. Porque luego a veces confundimos los términos. Quiero preguntar algo, se me fue la banda. ¿Qué hago si atropello un oso? Ya, esto ya pasó. Un oso, un perro que se llama oso. Ah, sí. Oye, ¿sabes dónde yo creo que minimizan mucho luego los mismos tutores? Es cuando, bueno, yo creo que también es por culpa, de que cuando ellos mismos atropellan al perro. Porque por lo general lo que ocurre es un aplastamiento. Sí. Porque de que tipo vas saliendo de la cochera y el perro se quedó acostado atrás de la llanta. Sí. Y vas de reversa y no lo viste y madres, ya le pasaste por encima. Oye, me tocó un caso justo que estaba como en las caricaturas, traía la llanta así por acá, donde le pasó por arriba. Pobrecito. Se le veía la llanta así, afortunadamente. Usted usa llanta Michelin, ¿verdad? Sí, Sí, Michelin. ya la tenemos lisa, necesita cambiarla. Como que ya. Sí. De aquí le recomiendo que vaya al Prodynamics. Pero sí es como muy común. Sí, es muy común también. Y eso también es una emergencia. Cabe Sí, aclarar. todo aplastamiento es una emergencia. Sí. Y mordidas. O sea, nosotros hemos hecho mucho énfasis en que luego las mordidas también se subestiman bastante. Justo hoy me Sí, tocó. sí no sangran. Me tocó que me llevaron un perro grande, un husky. Se había peleado con otro perro. Y más tarde me llevaron el perro con el que se peleó. No Y manches. digo, ¿se peleó con un husky? Y dice, sí. Yo sé dónde viene ese husky. No, de hecho era un York, el otro perro. Un yorkie. ¿Cómo se pelea un yorkie con un husky? Está bien tontos Sí. esos No perros deja tú chiquititos. cómo siguió vivo. No, Sí, ¿cómo sobrevivió el y, yorkie? y el Yorkie fue el que atacó al husky. No, man. Pero pues los chiquitos no miden su Sí, condición. y se le soltó a la señora y fue y atacó al... Y le dije, no, le dije, en la mañana me trajeron a la husky y te atacó. Y luego dice, ¿a poco qué le pasó? Le digo, no, pues traía una mordida ahí en la pata, pero nada grave. Bien eficaz. Y luego ya como a los 5 minutos me marcó el esposo de la señora y dice, oye, pásame el número de la dueña del husky, por favor, pues, quiero hablar con ella, pues no sabía que le había pasado algo. Y yo, no, pues sí, ahí te lo paso. Quiso Y pues reventar. fue un dueño responsable. Y al yorkie no le pasó nada. Traía una mordida en la cabeza. Son muy peligrosos los traumas. Ay, no, bueno, es que me da risa que fue como de que el señor de que, pues mi perro trae una mordida que le abarca toda la cabeza, pero No. pobrecito el husky porque mi yorkie lo mordió en la pata. Sí. No, pues no es tan profunda, era superficial, pero le dije, pues como quiera, estarlo revisando y dije, pues ya, si es necesario, le hacemos estudios de imagen. No sé lo hicimos en el momento, pero pues sí me dio risa, fue algo chistoso. Pues sí. Ahorita que hablabas de imagen, mencionaban la parte de... Nada, de que siempre Ya. se ocupan. Las radiografías sí se ocupan, sí o sí es una herramienta indispensable para evaluación ortopédica o traumatológica, sí o sí. ¿Eso por qué? Porque independientemente de que sea evidente, nos muestra cuál es el tipo de lesión que existe. Y que sepan los tutores, sobre todo, que las radiografías no solo sirven para ver huesos como tal. O sea, hay como por ejemplo cuando hay trauma de vejiga o de colon, también hay cosas que puedes ver en la radiografía que te dan una idea. Que como quiera se tienen que complementar con un ultrasonido. Claro, Pero- son estudios complementarios, Exacto. definitivamente. Y sí, aparte de solamente ver huesos, podemos ver mucho más estructuras de órganos y vísceras y evaluar su estado como tal. Entonces, como anécdota, no como anécdota, más bien como... Aprendizaje. No, como añadidura. Ya. Yo también tengo estudios sobre radiología. Entonces, o sea, También fuiste técnico radiólogo. no, sino que también hice mis estudios, o sea, hice diplomados en Ah, eso radiología. está bien. Porque, o sea, va de la mano, o sea, la imaginología va de la mano con la traumatología y ortopedia. Pues sí. Entonces, eso o sea, y hay más cosas todavía que hay que sumarle, pero No, ya ves que es evidente que trae una fractura, pero a lo mejor trae 2 o 3 fracturas y la evidente es una solamente. sí, a veces nada más, por ejemplo, en el brazo, tú ves aquí fractura y ni revisas los dedos y puede que tenga fractura. Y la ¿no? toma es así. Sí. O sea, no haces No, o por lo eso. estás agarrando de la mano y sale tu manota ahí donde lo estás Sí. sosteniendo para la radiografía. Exacto. Sí, También ¿no? eso es importante, de que por eso es importante tomar cursos o capacitaciones de radiología, porque hasta el cómo posicionar es súper importante. Sí. Porque puedes, por ejemplo, en el radio y la ulna, que están juntitos, pues si posicionas, nomás vas a ver uno. Ujú. Y si posicionas de otra forma, vas a ver a los dos. Entonces, pues súper importante que lo sepan como tutores, haciendo un resumen de este capítulo. Cualquier trauma
que ya lo explicamos que es un trauma, atropellamiento, aplastamiento, lanzamiento, o peleas, paracaidismo, o mordidas por congéneres, o sea, por otros perros o otros gatos, son un trauma y son una emergencia. Y la ortopedia tiene que ver más con la cuestión degenerativa, ya sea porque así nacieron o porque se les generó con el tiempo, y también requiere una consulta, pero per se no es una emergencia. Los traumas sí son una emergencia. Entonces ahí cabe como que aclarar esta diferencia. Lleven a sus perros con un médico veterinario con cédula. Y remitan, colegas, remitan. Cuando algo nos sobrepasa, si no sabemos, yo creo que como médicos debemos incluso remitir desde el punto en el que dices, güey, a lo mejor tengo el rayos X, pero la neta ni sé cómo se posiciona un perro para verle las vísceras, o no sé qué estoy viendo cuando ya se la tomé y no sé si identificar cómo se estalló una víscera, por ejemplo. Yo no sé cómo se identifica un estallamiento de vísceras. Entonces, yo creo que ahí, como siempre, los recordamos, no te haces menos médico ni menos profesional por remitir, al contrario, sumamos. Y pues nada más conocer con quién te vas a sumar, ¿verdad? Que te asegures que esa otra persona hace bien su trabajo y que también es capaz de decirte al chile, yo tampoco puedo hacer eso, güey. Mejor mándalo con otra persona. Y no sé si tú quieres añadir algo para el resumen. No, pues nada. ¿Tú algo que piensas que es importante? Tú, el que estás sentado ahí. Pues el invitado, o sea, algo que creas que es importante que nos mencionarlos o dejarlo claro para que la gente lo tenga presente. Pues que una cojera no es normal en un paciente. Una cojera, que es lo más particular o lo más común en nuestros pacientes, no es algo normal. Si cojea es por algo, ya sea por un trauma o ya sea por un problema ortopédico. Entonces son problemas que a la larga, con la cronicidad, van a dar mucho más problema, y si no se atiende a tiempo, pues les va a generar más daño, más dolor, y pues cuando ha avanzado mucho, tanto el problema como su edad, nos limitan a hacer más cosas por ellos. Los tratamientos. Entonces, los invito a que si tienen algún paciente, pues obviamente con mucho gusto, si gustan venir conmigo. De preferencia. Les ayudo. Hablando de eso, Aquí podemos compartir tu número, ¿verdad? ¿Atiendes cómo llegan contigo? O sea, ¿tú llegas a través de otro médico? ¿O el cliente o el dueño, el propietario puede ir directamente contigo? Como tal, atiendo en las clínicas, en algunas clínicas más bien. Puedes darles el gol, no pasa nada. Pues se puede decir el nombre. Si es para bien, las puedes mencionar. Atiendo en distintas clínicas donde me permitieron colaborar con ellos. Entonces, en esas clínicas pueden acercarse y preguntar por el servicio como tal. Suelo atender en Lucan, suelo atender en mascotas consentidas, con el doctor Rubén Rodríguez, con la doctora Julieta de Portobelo, el doctor Dávila también me remite a algunos pacientes, la doctora Cristel, hay varios con los que he platicado y conversado, y pues me gustaría que igual conocieran mi trabajo, igual, o sea, tengan dense la oportunidad de conocer el trabajo de los médicos. Las redes sociales no solamente son para chismear, que es algo bueno, a mí me gusta chismear también, pero revisen el trabajo, revisen la experiencia de los médicos, y van a ver que hay buenas reseñas, y no dejen de lado el buen trabajo, pues sí tiene un buen costo. Claro. Entonces lo barato sale caro. Entonces, ¿para qué someter a nuestros pacientes a un procedimiento barato donde terminen mal, que es algo muy particular y que pasa de manera muy regular, a hacerlo realmente por lo que vale? Lo que mencionaba hace rato con la parte de la señora que me escribió, como les decía, el costo de mi trabajo es por mi experiencia, es por la calidad de mi servicio. Claro. Y yo creo que nada más como para complementar lo que dijiste, doctor, de la parte de
Ay, se me fue la onda. O sea, sí, o sea, de las consultas, ¿no? O sea, de que obviamente lo ideal, en un mundo ideal, ¿verdad? Que esperemos que todos nos encaminemos hacia eso y que para eso les sirvan estos videos, es que pues pasen por una consulta inicial cuando se pueda, o sea, si no es una emergencia. Primero, por ejemplo, con un médico general y luego que el médico te remita con colegas como tú, que sabemos que trabajan bien y que hacen bien su chamba y que se preocupan por sus pacientes y que tengan esa seguridad, como tú lo mencionaste, ya me acordé que iba, de ver las redes sociales, porque yo, a mi parecer, sobre todo con nosotros como médicos veterinarios, pues las redes sociales incluso te sirven como un portafolio, como cuando vas con el tatuador y que te enseña trabajos que ha hecho anteriormente, pues ahí le buscas como, sí, ay, pues ya, su trabajo, sí, claro. de que, pues ya sé que arregla las ortopedias así, o ya sé que hace así tal cosa, pues ya por ahí te vas encaminando y ya decides tú como tutor si vas o no con ese profesional, pero, o si te gusta cómo trabajas. O que sepas que hace ortopedias, porque luego van de que... Exacto. Justo esta semana me llevaron a tortuga, le digo, es que no tiene tortuga. ¿Pero qué le puedes poner? Le digo, pues nada, porque lo que tal si le pongo algo y te la mato, o sea, o una lechuga. O le paso otra cosa, le digo, es que no le puedo hacer nada. Exacto. Recuerden que no somos todos. Pues no le puedo decir algo ahí para que ya no salga. Le digo, no, llévate a alguien que le sepa. La mordió un perro. La mordió un perro. Ya, bueno. Ay, Es bien clásico. común. Sí. Sí. Yo no. Pero ya para hablando de tortugas, ¿has atendido traumas de animales no convencionales? Sí, he tenido traumas de tejidos blandos y de fracturas. En conejos, en hurones, en aves. Qué chido. Entonces, o sea, sí, obviamente es una medicina integral. Cuando me tocan especies no convencionales, trabajo de la mano con personas que se dedican al área y con personas también capacitadas en la parte de anestesia. El doctor que me ayuda, que es mi anestesiólogo, mi mano derecha y mi amigo, el doctor Cristian, es el mejor capacitado que conozco. Ya saben, ya lo Entonces, hemos promocionado aquí también. Vayan a ver el capítulo. Vayan a ver el capítulo de la anestesia. Sí. Pero sí, bueno, aquí pues no queda más que volver a insistir en que tienen que atender a sus pacientes con la mejor calidad posible y que están en todo su derecho en elegir a qué profesional acudir, pero que también están en el deber de atenderlos de la mejor manera posible, Sí. mientras se pueda. No, ya hemos dicho de que no está de más buscar una segunda opinión. Nada más que esa segunda opinión no esté basada en lo económico. También. Exacto. Porque pues te van a hacer un desastre. Sí, como en el caso que contó el doctor, o sea, vas a pedir una segunda opinión después de que te atendieron en el lugar más barato. Y la segunda opinión obviamente fue porque dijiste, no me alcanza. Y es válido, y entendemos de clases sociales, no crean que somos unos clasistas porque no tenemos para decir que somos clasistas. O sea, no vivimos en el privilegio para vivir en ese clasismo. Deben de conocer mi casa. Los invito un día a que vayan a impermeabilizar. Ya los invito porque no caben. Ya sé, los invitamos a la placita que está enfrente. Sí. Pero sí, pues somos conscientes pero yo creo que igual también hay maneras de pedirlo. O sea, hay maneras de decir, oye, yo quiero que me lo atiendan con la mejor calidad posible, pero ¿sabes qué, doctor? Nomás tengo esto, yo sé que el procedimiento cuesta tanto, ¿cómo nos arreglamos? ¿Qué te dejo? ¿Te puedo empeñar esto, güey? ¿Te puedo...? Sí, hazme un pagaré. Sí, esa es la forma, o sea, yo creo que hablando las personas nos podemos entender, Claro. pero si llegas así nada más, es que no tengo y ya, ahí me cerré. Sí. No, yo soy una persona muy empática con los propietarios y que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos y sabes que podemos hacerlo así, o sea, solamente el pago inicial de tanto porcentaje porque tengo que cubrir las instalaciones O el y material. lo demás pues ya te vas arreglando conmigo. Sí. Oye, es como si vas a la agencia y dices, quiero ese carro, pero nomás tengo tanto, dámelo. Pues no manches, Sí. ¿cómo te lo voy a dar? Quiero ese carro, pero no me alcanza. Te podemos hacer un plan Ah, de órale. pago si quieres, un financiamiento, Sí, claro. lo que quieras, pero Exacto. no porque tú digas que no te alcanzan. La cuestión es hablar y es algo que también he platicado con los propietarios, o sea, tenemos que platicarlo, o sea, y no tampoco lo hago con cualquiera, tengo que ver... Uno aprende. No, y tengo que ver al propietario en el sentido de ver el interés, Sí. o sea, de ver el interés, porque también de decir, no, es que nada más tengo tanto y ya, pues obviamente, ¿Y si a mí, quieres? pues ok, pues ahí pues, están las puertas abiertas, lo siento mucho, y la verdad es lo que te decía,
mi trabajo, o sea, lo vale, y hay que dignificar nuestro trabajo. Entonces, el valor no es porque, quiero ser millonario, no, es porque es lo que vale, y mi trabajo no va a valer menos que uno que está mal hecho. Exacto. No somos millonarios ni... Qué hermosa frase para terminar el capítulo. Pues nada más, doctor, algo que quieran agregar. Tu red, tu número de teléfono. Sí, pues cómo te encontramos en redes sociales, tu portafolio en línea. Mi Instagram es doctor.hectordíaz. No, es doctorhectordíaz.mx. Okay. Ya, es que lo acabo de ¿Doctor modificar. completo o DR? No, drhectordíaz.mx. ¿10 con Z? Díaz con Z, sí, claro. Porque que sí. luego hay que especificar. Sí. Y pues podemos poner tu número. Sí, aquí. porque la verdad no termino de aprender. Y pues yo no soy de aquí y el número de. Igual, creo que yo lo tengo, espera. No, ahí lo ponemos. Ahí lo ponemos sin problema. Bueno, sí. O en la descripción, ahí lo dejamos. Nada más que nos recordemos y que le pasemos a Humberto, porque luego siempre nos dice Ay, que para- siempre digo que va a poner imágenes y Ahí nunca para las que manda. se lo pasen a los... O sea, ese es más para los médicos, ¿no? El número para que ellos te contacten. De hecho, igual, o sea, hablo con los propietarios. Si ellos me contactan directo, no tengo problema. Ya nada más me pongo de acuerdo con ellos de donde quieren. Ah, con el veterinaria. Ok. Y pues recuerden, sean responsables, cuídense, cuiden a sus mascotas. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Si quieren ver un capítulo completo de fracturas, déjenlo en los comentarios. Oye, ya mostrando a lo mejor imágenes, estaría chido, ¿no? Un capítulo... Sí, así más interactivo. Así Sí. como les enseñamos los videos de rabia. Bye. Nos vemos en el próximo. Bye.